Universidad Internacional del Ecuador, Educación en línea. Vamos a hacer un análisis de la materia de administración financiera. El tema son razones financieras. Estimado Yoflemio Rosado Varela, Jimena Rosero. Los temas a tratar son: Unidad 1, Empresas y finanzas empresariales; Unidad 2, Estados financieros; Unidad 3, Análisis de gestión; Unidad 4, Análisis de rentabilidad operativa de la empresa; Unidad 5, Análisis de capital de trabajo. Vamos a hacer énfasis en la unidad número 5, que corresponde al análisis del capital de trabajo, considerando la información y los objetivos de la tutoría número 9. Dentro de los objetivos se encuentra explicar las necesidades operativos de fondos, calcular el fondo de maniobra, explicar la relación que existe entre el fondo de maniobra y las necesidades operativas de fondos NOF. Tema: análisis de liquidez operativa. Subtemas: las necesidades operativas de fondos, el fondo de maniobra. Consideramos el ejemplo de activos 600. Activo corriente corresponde a 400, activo no corriente corresponde a 200. Pasivos 200. El corriente 50 y el pasivo no corriente 150. Como patrimonio tenemos 400, compuesto de capital 200, reservas 150 y utilidades 50. La determinación del capital de trabajo: consideramos lo que es activo corriente versus pasivo corriente. Capital de trabajo 350, de la resta del activo corriente menos pasivo corriente. Activo corriente 400, pasivo corriente 50, capital de trabajo 350. A eso consideramos el pasivo no corriente y el patrimonio, que son 550, y restamos el activo no corriente, obteniendo así un capital de trabajo de 350. Vamos a considerar las siguientes reglas. Activo corriente mayor a pasivo corriente, tenemos un capital de trabajo positivo. Activo corriente menor a pasivo corriente, capital de trabajo negativo. Pasivo no corriente más patrimonio es igual a mayor no corriente, capital de trabajo positivo. Pasivo corriente más patrimonio menor activo no corriente es igual a capital de trabajo negativo. Vamos a hacer énfasis en el ciclo de explotación empresarial. El ciclo de explotación empresarial inicia con producción, existencia, ventas, proveedores, clientes, tesorería, pagos y cobros. Básicamente estaríamos hablando del círculo o de la cadena de valor para obtener los efectivos y cómo es la utilización del efectivo disponible en la empresa para diferentes actividades que la misma realiza. NOF. La necesidad operativa de fondos corresponde a los fondos necesarios que necesita la empresa para poder operar, para poder realizar sus actividades diarias. ¿Cuánto dinero necesito para lograr administrar el día a día del negocio
Esto quiere decir sueldos, el pago de proveedores, por la compra de materias primas, impuestos, servicios básicos. En algunos casos tenemos el tema del arriendo. ¿Cómo consideramos todos esos fondos para lograr la administración de la empresa? Aquí tenemos unas pequeñas observaciones que dice que los activos circulantes menos pasivos espontáneos pueden ser una de las maneras de determinar la necesidad. Las necesidades de los recursos para el manejo de la empresa sin tener en cuenta decisiones de financiación, que quiere decir que si la empresa cuenta con todos los recursos necesarios para cubrir todas sus obligaciones, como lo habíamos mencionado, el tema de impuestos, el tema de salarios, sueldos, materias primas, en algunos casos el arriendo. Cuando dice sin necesidad de tener en cuenta financiación, se refiere a que si es que la empresa aún no necesita tener los fondos necesarios o recurrir al banco por un préstamo para lograr cubrir así sus necesidades de operación. El requerimiento de las NOV en base al crecimiento de las ventas. Las NOV están compuestas por caja más cuentas por cobrar más inventarios, menos los recursos espontáneos. Entre caja más y más cuentas por cobrar más inventarios tenemos los activos circulantes y en el caso de los recursos espontáneos, pasivos sin costo y al día. Con crecimiento de las ventas obtenemos lo que es los activos circulantes y con el crecimiento de las NOV tenemos lo que es pasivos sin costos y al día. Tenemos aquí un ejemplo que dice que caja 100 aplicando la fórmula que nos da como ejemplo las NOV más cuentas por cobrar 150 más inventario 50, obtenemos un total de $300. Por otro lado, consideramos cuentas por pagar, SRI, IES, arriendos, impuestos, todo lo que corresponda a gastos propios de la empresa, tenemos un total de 100. Tenemos como necesidad operativa $200. Para entender de mejor manera, vamos a revisar un ejemplo. ¿Cuándo se considera una situación favorable? Cuando las necesidades operativas de fondo más las cuentas por cobrar son mayores a las necesidades operativas de fondos del total disponible. ¿Cuándo se considera una situación desfavorable? Cuando la necesidad operativa de fondos negativa menos las cuentas por cobrar son menores a las necesidades operativas de fondos. Veamos un pequeño análisis. Activo corriente y activo no corriente. Los dos conforman lo que es un fondo de maniobra y a su vez el activo corriente conforma necesidades operativas de fondo, o sea, las NOV. Bajo este concepto establecemos lo que es el patrimonio neto, las deudas a largo plazo y el pasivo corriente, considerados permanentes capitales. Las NOV se financian con el fondo de maniobra y la deuda financiera a corto plazo. Vamos a ver la relación entre el fondo de maniobra y las NOV. Fondo de maniobra mayor a las NOV. Necesidad operativa de fondos. Significa que el exceso que quede de los recursos permanentes, una vez financiado el activo fijo, no es suficiente para financiar las operaciones del activo corriente, operativo,
y que por lo tanto la empresa tendrá que negociar recursos a corto plazo, se dice que la empresa tiene necesidades de recursos negociados. Es decir, que si la empresa, una vez realizado el análisis de los fondos disponibles en la empresa, determinare que éste no puede cubrir todas sus responsabilidades, básicamente estaríamos cayendo en la necesidad de buscar una fuente de financiación. Pero ¿qué pasa si es que el fondo de maniobra es mayor a la necesidad operativa de fondos? Básicamente significa que el excedente de financiación proviene del activo fijo. El fondo de maniobra es más que suficiente para financiar las operaciones corrientes de la empresa y su normal funcionamiento. El activo corriente operativo y que por lo tanto existirá un sobrante materializado como excedente de tesorería, es decir, que posiblemente cambiemos la versión. Si en el primer caso básicamente necesitamos de financiación externa, es decir, recurrir a algún tipo de crédito, en el segundo caso pueda que tengamos suficiente dinero o suficiente liquidez incluso para realizar inversiones y obtener intereses o rendimientos para la empresa. Vamos a presentar un ejemplo del balance de situación. Este ejemplo está citado al 31 de diciembre del 2016, donde el activo está conformado de las siguientes cuentas. Tenemos un ejemplo de inmovilizado o activo no corriente de 350, una amortización de 1000, obteniendo un activo fijo de 250, es decir, el valor de compra menos su depreciación. Por otro lado, tenemos lo que son las existencias o inventarios, clientes o cuentas por cobrar, tesorería, en este caso puede ir caja bancos, obteniendo un activo circulante de $18,000. La suma de los activos fijos más el activo circulante tenemos un total de $20,500. Por otro lado, tenemos el pasivo neto, el patrimonio neto y el pasivo, conformado de las siguientes cuentas. Capital y reservas, $3,000. Resultado del ejercicio, $500, teniendo un total de 3,500. Por otro lado tenemos proveedores, 10,000, acreedores, 1,000, descuento bancario, 5,000, pólizas de crédito, 1,000. El pasivo circulante suma un total de 17,000. La suma del pasivo circulante más el pasivo fijo suman un total de 20,500. Vamos a ver la aplicación en las NOF y la mano de obra. En el primer lugar calculamos el fondo de maniobra, como la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. La fórmula a aplicar sería fondo de maniobra es igual a activo corriente menos pasivo corriente, es decir, 1000. Si lo citamos en fórmula de cálculo o en columna, sería los $18,000 presentados como activo circulante del balance del 2016 menos el pasivo circulante de $17,000 presentados de igual forma al 2016. Tenemos un fondo de maniobra de $1,000. Bajo este concepto obtenemos una necesidad operativa de fondos de $9,000. ¿Cómo calculamos esta necesidad operativa de fondos? Calculamos la diferencia entre el fondo de maniobra y las NOV, observando que el fondo de maniobra es menor que las NOV. Esto nos indica que la empresa tiene unas necesidades de recursos negociados por un importe de $8,000, lo que habíamos indicado que pueda que recurramos a financiación de fuentes externas como puede ser un préstamo bancario. ¿Cómo realizamos el cálculo de las NOV? Necesidades de recursos para negociar o la capacidad de los recursos negociados sería NOV a financiar los $9,000. Fondo de maniobra para financiar $1,000. La diferencia entre los dos obtenemos lo que es la necesidad de recursos negociados por $8,000. Ese ha sido mi aporte en cuanto a la materia de administración financiera. Muchas gracias y espero sea de gran utilidad la información. Buenas noches.